En los últimos días, el mundo ha vuelto su atención al Vaticano. ¿El motivo? El estado de salud del Papa Francisco, quien enfrenta una grave hospitalización debido a una neumonía bilateral y otros problemas serios. A sus 88 años, su fragilidad despierta preocupaciones no solo médicas, sino también espirituales. Esto se debe a que entre fieles y estudiosos de las profecías, una antigua predicción ha vuelto a circular con fuerza. La profecía de los 112 papas, atribuida a San Malaquías. Una profecía que, según muchos, podría estar cumpliéndose ante nuestros ojos. Esta profecía afirma que habría un total de 112 papas antes del fin de los tiempos y, según la lista de San Malaquías, Francisco sería el último. Después de él, no habría un sucesor legítimo, sino un falso profeta, alguien que allanaría el camino para la ascensión del anticristo y el colapso final de la Iglesia Católica. ¿Sería solo otra teoría alarmista o una advertencia divina? ¿Qué pasaría si realmente estuviéramos presenciando este desenlace ahora mismo? La profecía describe al último papa como Pedro, el romano, aquel que enfrentaría grandes tribulaciones antes del juicio final. Francisco puede que no tenga el nombre de Pedro, pero su vínculo con esta identidad es innegable. Su nombre espiritual proviene de San Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni di Pietro, es decir, Pedro. Además, su familia tiene orígenes italianos, conectándolo directamente con Roma. ¿Sería solo una coincidencia o una señal de que estamos más cerca del fin de lo que imaginamos? ¿Meros accidentes del destino o señales de que estamos al borde de algo mucho más grande? Las crisis que han golpeado al Vaticano en los últimos años solo han alimentado estas sospechas. Escándalos de corrupción, divisiones internas, acusaciones de abuso y una creciente fragmentación entre los sectores progresistas y conservadores de la Iglesia. Todo esto indica una posible disolución de la autoridad papal. ¿Pero qué vendría después? ¿El próximo líder de la Iglesia será realmente un siervo de Dios o un impostor al servicio de algo oscuro? Para comprender la gravedad de estas cuestiones, debemos analizar más de cerca la profecía de los 112 papas, su historia, sus predicciones y sobre todo su precisión a lo largo de los siglos. Vamos a examinar si hay fundamento en esta creencia o si estamos ante otro episodio de paranoia religiosa. Después de todo, ¿cuántas veces a lo largo de la historia se ha anunciado el fin de los tiempos sin que realmente ocurriera? Aún así, hay algo inquietante en esta profecía. El tiempo corre, Francisco está cada vez más frágil, y la pregunta que no deja de resonar es, ¿estamos a punto de presenciar la llegada del falso profeta? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. La profecía de San Malaquías es uno de los textos más misteriosos en la historia de la Iglesia Católica. Se dice que fue escrita en el siglo XII por el obispo irlandés San Malaquías, quien, según los relatos, tuvo una visión durante una visita a Roma. En esta visión, habría recibido una lista con los nombres de todos los papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. La lista consistía en 112 lemas cortos, en latín, cada uno asociado a un pontífice. El último de ellos, identificado como Petrus Romanus, Pedro el Romano, sería el líder de la Iglesia Católica durante un período de gran tribulación antes de la destrucción final de Roma y el juicio final. Lo curioso es que esta profecía no fue revelada sino hasta siglos después, en 1595, cuando fue publicada por el monje benedictino Arnold de Wyon en su libro Lignum Vitae. Esto generó sospechas. ¿Fue realmente escrita por San Malaquías en el siglo XII o se trató de una falsificación creada para influir en las elecciones papales de la época? Muchos historiadores creen que al menos parte de la lista pudo haber sido manipulada. Sin embargo, lo que mantiene viva esta profecía hasta el día de hoy no es su dudoso origen, sino el hecho de que varios de los lemas parecen describir con precisión a los papas que han gobernado a lo largo de los siglos. Cada papa, según la lista, recibiría un lema que haría referencia a su origen, eventos de su pontificado
o incluso símbolos de su escudo papal. Por ejemplo, uno de los lemas más impactantes es Pastor Angelicus, atribuido al Papa Pío XII, conocido por su postura angelical y su intento de guiar a la Iglesia durante la turbulencia de la Segunda Guerra Mundial. Otro caso famoso es el de Juan Pablo II, cuyo lema de Labore Solis, del trabajo del sol, intrigó a muchos estudiosos. Nació durante un eclipse solar y murió durante otro. ¿Coincidencia o destino? Pero el mayor misterio está en el último nombre de la lista. El lema final de la profecía no solo describe al próximo Papa, sino que también trae una advertencia sombría sobre el destino de la Iglesia. El texto afirma: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Esta descripción sugiere un líder que enfrentará un período caótico, marcado por persecuciones, traiciones y desorden. La mención a la ciudad de las 7 colinas, una referencia común a Roma, indica un posible colapso del Vaticano. Y justo después, la profecía concluye su relato con el juicio final. La gran pregunta es, ¿Francisco encaja en este perfil? A pesar de que su nombre no es Pedro, hay varios detalles que hacen que muchos crean que podría ser el último papa de la lista. Su nombre espiritual proviene de San Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo incluía Pietro, Pedro. Su ascendencia italiana lo conecta directamente con Roma. Además, su papado ha estado marcado por crisis, escándalos y divisiones internas, lo que podría interpretarse como las grandes tribulaciones mencionadas en la profecía. Si la profecía es correcta, el sucesor de Francisco no será un verdadero papa, sino un impostor, un líder religioso que engañaría a millones de fieles, sirviendo a un propósito mucho mayor y oscuro. Podría ser la figura profetizada en Apocalipsis 13, conocida como el falso profeta, quien prepararía al mundo para la ascensión del anticristo. Esta interpretación se refuerza con otras profecías bíblicas, como la visión de Daniel y las predicciones de Juan sobre un gobierno mundial unificado bajo un falso liderazgo espiritual. Por supuesto, muchos son escépticos ante esta teoría. Los críticos argumentan que la profecía de San Malaquías no es más que un documento medieval sin fundamento, una simple curiosidad histórica reforzada por coincidencias a lo largo de los siglos. Pero incluso si fuera solo una invención, ¿por qué tantas de sus predicciones parecen haberse cumplido? ¿Cómo explicar que lemas escritos hace siglos se alineen de manera tan impresionante con los papas modernos? La verdad es que, independientemente del origen de la profecía, la creencia de que estamos llegando al fin de la sucesión papal es más fuerte que nunca. Las señales están por todas partes. El mundo atraviesa un período de intensa polarización. El Vaticano enfrenta desafíos sin precedentes y la autoridad misma de la Iglesia está en entredicho. Si Francisco es realmente el último papa, estamos ante un evento profético sin igual en la historia de la humanidad. Pero para comprender mejor el impacto de esta profecía, debemos analizar a los papas anteriores y cómo sus lemas encajan con los acontecimientos históricos. Solo así podremos evaluar si la lista de San Malaquías es solo un mito o si realmente estamos presenciando el cumplimiento de su última profecía. A lo largo de los siglos, la profecía de San Malaquías ha intrigado a estudiosos y religiosos debido a la precisión con la que sus lemas parecen describir a los papas de la historia. Si la lista es realmente profética, cada uno de los últimos pontífices desempeñó un papel que encaja perfectamente con los títulos que les fueron atribuidos, lo que genera aún más preguntas sobre el significado del último nombre de la lista. ¿Está el mundo realmente al borde de un gran colapso espiritual? Para responder a esta pregunta, debemos examinar a los papas anteriores y entender cómo la profecía se ha manifestado en cada uno de ellos. Entre los ejemplos más impresionantes, podemos comenzar con Pío X,
1903-1914, cuyo lema en la profecía era Ignis Ardens, fuego ardiente. Durante su pontificado, Pío X fue un gran reformador, buscando reavivar la llama de la fe dentro de la Iglesia y combatiendo con fuerza las llamadas herejías modernistas. Fue un defensor incansable de la doctrina tradicional y realizó numerosos cambios en la liturgia, el catecismo y la disciplina eclesiástica. Su intensa fe y su lucha constante por preservar la Iglesia contra influencias externas hacen honor a su título profético. Siguiendo la línea del tiempo, encontramos a Benedicto XV, 1914-1922, quien recibió el lema Religio Depopulata, religión devastada. Y de hecho, su papado coincidió con uno de los periodos más oscuros de la historia mundial, la Primera Guerra Mundial. Durante esta época, la fe cristiana fue sacudida por la masacre de millones de vidas, la destrucción de iglesias y una creciente desesperanza en un mundo mejor. La religión, en efecto, estaba devastada, al igual que Europa, sumida en el caos y la destrucción. Luego Pío XI, 1922-1939, fue asociado con el lema Fides Intrepida, fe intrépida. Su pontificado tuvo lugar durante el auge del fascismo y el nazismo, regímenes totalitarios que amenazaban la libertad religiosa y perseguían a los cristianos. A pesar de las presiones, Pío XI no retrocedió y mantuvo una postura firme contra estos gobiernos. Condenó públicamente los abusos de los regímenes autoritarios, mostrando una valentía que encaja exactamente con su título profético. Después vino Pío XII, 1939-1958, cuyo lema era Pastor Angelicus, pastor angélico. Su papado tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, un período de grandes dilemas para la Iglesia. Fue criticado por no posicionarse activamente contra el régimen nazi, pero existen relatos de que trabajó silenciosamente entre bastidores para proteger a judíos y cristianos perseguidos. El título de pastor angélico puede reflejar esta dualidad: un líder espiritual tratando de guiar a sus ovejas en medio del caos y la destrucción. El siguiente papa, Juan XXIII, 1958-1963, recibió el lema Pastor et Nauta, pastor y navegante. Este es uno de los lemas que más encajan perfectamente en la historia de la Iglesia. Juan XXIII fue el responsable de convocar el Concilio Vaticano II, que trajo profundas reformas a la Iglesia, modernizando la liturgia y abriendo el camino a una nueva forma de evangelización. Su papel como navegante representa la transición que promovió, guiando a la Iglesia hacia una nueva era en medio de los cambios culturales y sociales del siglo XX. Pablo VI, 1963-1978, fue llamado Flos Florum, flor de las flores. Y aquí encontramos un detalle impresionante. El escudo papal de Pablo VI contenía 3 lirios, un símbolo de pureza y devoción. El lema profético parecía tener una correspondencia directa con el símbolo elegido por el Papa. Después tenemos a Juan Pablo I, 1978, cuyo lema era De Mediatate Lunae, de la media luna. Este es uno de los casos más intrigantes de Minunecintus, la profecía, ya que Juan Pablo I reinó solo 33 días antes de su misteriosa muerte. Lo más sorprendente, su elección y su fallecimiento coincidieron exactamente con las fases de la luna, reforzando aún más la creencia de que esta profecía podría tener algún fundamento. Luego llegó Juan Pablo II, 1978-2005, quien recibió el lema de Labore Solis, del trabajo del sol. Y aquí encontramos uno de los mayores misterios de la profecía. Juan Pablo II nació durante un eclipse solar y murió durante otro eclipse parcial. Además, su papado fue uno de los más influyentes de la historia, llevando la palabra cristiana a millones de personas en todo el mundo. Su trabajo incansable en la difusión de la fe puede interpretarse como un sol brillando sobre las naciones, cumpliendo así su lema. Tras su muerte, Benedicto XVI, 2005-2013,
asumió el trono papal con el lema Gloria Olivae, Gloria del Olivo. La oliva es un símbolo importante dentro de la tradición cristiana y está vinculada a la Orden de San Benito. Aunque Benedicto XVI no estaba directamente ligado a la orden, eligió su nombre papal en honor a San Benito. El detalle más impactante, sin embargo, fue su renuncia, un evento extremadamente raro en la historia de la Iglesia. Para muchos, este acto fue una señal de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Y entonces llegamos al Papa Francisco, el último nombre de la lista. Si la profecía es correcta, su sucesor no será un verdadero papa, sino un impostor ligado al falso profeta y al anticristo. Para comprender mejor este escenario, necesitamos analizar más de cerca las señales que apuntan al cumplimiento de esta profecía y cómo el actual papa encaja en esta narrativa. La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Desde 1900 que el Papa Francisco asumió el mando de la Iglesia Católica, su pontificado ha estado marcado por acontecimientos que alimentan aún más la creencia de que podría ser el último en la lista profética de San Malaquías. Aunque su nombre oficial no es Pedro el Romano, existen diversas conexiones que llevan a muchos estudiosos de las profecías a creer que encaja perfectamente en el perfil descrito. Pero no es solo su nombre lo que genera sospechas. El propio escenario actual del Vaticano y las crisis internas que enfrenta Francisco hacen que esta teoría parezca aún más plausible. En primer lugar, debemos analizar la relación de Francisco con el nombre Pedro, el Romano. Aunque nació en Argentina, su familia tiene raíces italianas, es decir, tiene lazos directos con Roma. Además, el nombre que eligió para su pontificado, Francisco, es un homenaje a San Francisco de Asís. El detalle más intrigante es que el nombre de nacimiento de San Francisco de Asís era Giovanni di Pietro di Bernardone. Sí, Pietro, es decir, Pedro. Esto significa que Francisco, de alguna manera, lleva el nombre del último papa profetizado por San Malaquías. ¿Sería solo una coincidencia o una señal de que realmente estamos viendo cómo la profecía se cumple? Otro punto crucial son las crisis internas que el Vaticano ha enfrentado desde su elección. La Iglesia Católica siempre ha atravesado desafíos a lo largo de la historia, pero los conflictos dentro de su propia estructura eclesiástica nunca han sido tan evidentes como ahora. Francisco ha sido un papa controversial, muy amado por algunos y severamente criticado por otros. Ha traído cambios significativos a la Iglesia, adoptando un tono más progresista, lo que ha irritado al sector más conservador del clero. Sus decisiones sobre temas polémicos, como la aceptación de fieles LGBTQ+, y su intento de modernizar ciertas doctrinas, han generado profundas divisiones dentro del Vaticano. Además, hay escándalos relacionados con corrupción, abusos y disputas políticas que debilitan aún más la estabilidad de la Iglesia. Estas crisis internas son interpretadas por muchos como el inicio de la gran tribulación predicha en la profecía, el período de dificultades que precedería al colapso de la Iglesia y la llegada del falso profeta. Son tiempos de turbulencia y confusión, exactamente como lo describe la profecía. Uno de los eventos más enigmáticos y raros en la historia de la Iglesia ocurrió en 2013, la renuncia de Benedicto XVI. Durante siglos, los papas permanecían en el trono hasta su muerte, pero Benedicto XVI rompió esta tradición y allanó el camino para Francisco. ¿Fue solo una decisión administrativa o un presagio profético? Muchos creen que esta renuncia marcó el inicio de una nueva era, una transición hacia un período de grandes cambios que culminarían con el último papa legítimo. Si Francisco realmente es el fin de la línea, su sucesor podría no ser un verdadero líder espiritual, sino el impostor profetizado hace siglos. Otro detalle importante es que, durante su pontificado, Francisco ha advertido frecuentemente sobre la fragilidad del mundo y la necesidad de un nuevo enfoque para unir a las naciones. Defiende una idea de globalismo
y busca construir puentes entre diferentes religiones y culturas. Aunque este mensaje puede parecer positivo a primera vista, algunos lo interpretan como un anuncio de la llegada de un líder religioso mundial, una figura que podría encajar perfectamente en la descripción del falso profeta del Apocalipsis. La fragilidad física del Papa también ha sido objeto de especulación. Su salud se ha deteriorado en los últimos años y recientemente su hospitalización ha aumentado aún más las preocupaciones. A sus 88 años, enfrenta problemas graves como neumonía bilateral, insuficiencia renal y anemia, lo que aumenta la posibilidad de que su pontificado esté llegando a su fin. La profecía sugiere que, después del último papa legítimo, un impostor tomará el trono. Con Francisco cada vez más débil, el mundo entero está ahora atento a quién será su sucesor, y esta elección podría definir el destino de la Iglesia, y según las profecías, incluso el de la humanidad. Si todas estas conexiones se toman en serio, la conclusión inevitable es que Francisco podría ser, de hecho, el último papa de la historia. Su origen, su nombre, las crisis dentro de la Iglesia y su salud debilitada apuntan a un escenario que coincide aterradoramente con la profecía de San Malaquías. Pero si Francisco realmente es el último, ¿qué viene después? ¿El próximo líder religioso será un verdadero sucesor o un impostor disfrazado? Para responder a esta pregunta, debemos profundizar en las Escrituras y entender la conexión entre la profecía de San Malaquías y el libro del Apocalipsis. Después de todo, si el próximo papa realmente es un impostor, esto significaría que podríamos estar presenciando la ascensión del octavo rey mencionado en el Apocalipsis. Y eso podría cambiar el destino del mundo para siempre. Durante siglos, teólogos y estudiosos se han preguntado, ¿quién será el último papa? La profecía de San Malaquías sugiere que el final está cerca. Pero, ¿y si esta profecía estuviera conectada con algo aún más antiguo y más oscuro? El libro del Apocalipsis describe un escenario inquietante, una sucesión de líderes que culminaría con la llegada de un gobernante maligno, un impostor que tomaría el trono y guiaría a millones a la perdición. Ahora, observa cómo esta profecía bíblica se conecta directamente con lo que está sucediendo hoy. Esta idea se alinea directamente con lo que se describe en el capítulo 17 del Apocalipsis, donde se menciona la figura del octavo rey, un gobernante maligno que desempeñaría un papel central en los eventos finales de la humanidad. De acuerdo con Apocalipsis 17, 10, 11, hay 7 reyes y un octavo que vendrá después de ellos, pero que no será un verdadero líder, sino una continuación del anterior. El texto bíblico dice, son también 7 reyes, 5 han caído, uno aún existe y el otro aún no ha llegado, pero cuando llegue deberá permanecer poco tiempo. La bestia que era y ya no es ella misma el octavo rey. Pertenece a los 7 y camina hacia la destrucción. Este pasaje ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de la historia, pero muchos estudiosos de las profecías bíblicas creen que se refiere a una secuencia de líderes religiosos que culminaría con la llegada de un gobernante corrupto. Si aplicamos esta lógica al contexto de la Iglesia Católica, la sucesión papal podría verse como la serie de reyes mencionados en la Biblia. El octavo rey sería el papa que vendrá después de Francisco, un líder que no representaría verdaderamente a Cristo, sino un agente de la apostasía. ¿La teoría de que el próximo papa será el falso profeta tiene sentido para ti? Si es así, continúa conmigo, porque ahora vamos a analizar otra conexión aún más aterradora con el Apocalipsis. En Apocalipsis 13, por ejemplo, hay una descripción de 2 bestias, una que surge del mar y otra que emerge de la tierra. La segunda bestia, según muchos estudiosos, representa al falso profeta, un líder religioso que engañará a las naciones y trabajará junto al anticristo para establecer un nuevo orden mundial. Este líder tendrá la capacidad de realizar milagros y engañar a las multitudes, llevándolas a adorar a una figura global que se presentará como un salvador,
pero que, en realidad, será el enemigo final de la fe cristiana. Si consideramos esta interpretación, el próximo Papa no solo representaría una ruptura con la tradición de la Iglesia Católica, sino que también podría desempeñar un papel central en un escenario apocalíptico, ayudando a establecer un sistema religioso unificado que sirva a un gobierno global. Esta idea también se alinea con la creencia de que el Vaticano podría perder su influencia espiritual para convertirse en un instrumento de control político y social. Esta teoría no surgió de la nada. Diversos estudiosos cristianos han advertido sobre la posibilidad de que el liderazgo de la Iglesia sea corrompido en los últimos tiempos. El pastor y ex-satanista Daniel Mastral, por ejemplo, ya había hablado de esta idea antes de su muerte. Según él, la renuncia de Benedicto XVI fue un marco profético, preparando el camino para que Francisco asumiera y después de él surgiera un nuevo líder que no sería un verdadero sucesor apostólico, sino el instrumento final de la gran apostasía. Si esta interpretación es correcta, los próximos años podrían traer eventos decisivos para la fe cristiana. Con Francisco cada vez más debilitado, su eventual salida del escenario mundial podría desencadenar una sucesión papal que cambiará para siempre la historia de la Iglesia. El próximo líder será un verdadero siervo de Dios o un impostor que engañará a millones. La respuesta a esta pregunta podría definir el destino del mundo, y ante tantas conexiones proféticas, necesitamos analizar las tres señales más claras de que Francisco podría ser el último papa legítimo. Si estas evidencias son reales, entonces el tiempo se está agotando. Si la profecía de San Malaquías es correcta, el Papa Francisco es el último verdadero líder de la Iglesia Católica antes de la llegada del falso profeta. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Existen tres señales claras que indican que Francisco podría ser realmente el último Papa antes de la gran tribulación y la ascensión de un líder corrupto. Estas señales se basan en conexiones proféticas, eventos históricos y el propio contexto del Vaticano en la actualidad. Analicémoslas en detalle. La conexión con el nombre Pedro I, de los mayores indicios de que Francisco podría ser el último papa, está en la relación entre su nombre y el nombre profético Pedro el Romano. Según la profecía, el Príncipe último papa de la Iglesia, antes del colapso final debería llamarse Pedro y tener una fuerte conexión con Roma. A primera vista, Francisco no parece encajar en esta descripción. Su nombre de nacimiento es Jorge Mario Bergoglio y nació en Argentina. Pero al analizar su origen y sus decisiones, encontramos conexiones intrigantes. El nombre que Francisco eligió para su pontificado fue un homenaje a San Francisco de Asís. El detalle que muchos ignoran es que el nombre de nacimiento de San Francisco era Giovanni di Pietro di Bernardone. Es decir, llevaba el nombre Pietro, Pedro. Francisco, por lo tanto, hizo una elección simbólica al asociarse con un santo, cuyo nombre de nacimiento era Pedro. Además, su familia tiene raíces italianas, lo que lo conecta directamente con Roma. Aunque nació en Argentina, su sangre y su herencia provienen del corazón de la Iglesia. Puede que no haya asumido directamente el nombre Pedro, pero su vínculo con este nombre y su ascendencia romana encajan perfectamente con la descripción de Pedro el Romano. ¿Sería esto solo una coincidencia o una pista dejada para aquellos que saben interpretar las señales de los tiempos? 2. Grandes tribulaciones. Durante su pontificado, otro fuerte indicio de que Francisco es el último papa es el caos y las tribulaciones que han marcado su gobierno. La profecía de San Malaquías describe que el último papa gobernaría en medio de una gran tribulación, y eso es precisamente lo que vemos en el panorama actual. Desde su elección, Francisco ha enfrentado una iglesia fragmentada. Los conflictos internos nunca han sido tan evidentes. Existe una clara división entre católicos conservadores y progresistas, con enfrentamientos sobre temas como el aborto, el matrimonio homosexual, el celibato sacerdotal y la modernización de las doctrinas de la Iglesia.
El Papa ha intentado promover cambios y hacer que la Iglesia sea más accesible a los tiempos modernos, pero esto ha generado una ola de resistencia dentro del propio Vaticano. Además, los escándalos de corrupción y abuso sexual dentro de la Iglesia han alcanzado niveles alarmantes durante su pontificado. Casos que se habían estado investigando durante años han salido a la luz y el Vaticano se ha visto obligado a lidiar con un nivel de exposición sin precedentes. Esto ha hecho que la confianza en la institución disminuya drásticamente, llevando a muchos fieles a cuestionar la autoridad de la Iglesia. Si la profecía es correcta, estas turbulencias serían solo el preludio de algo aún mayor. Otro punto que no puede ser ignorado es el declive global de la influencia de la Iglesia Católica. Nunca antes el cristianismo había enfrentado un debilitamiento tan grande. Las nuevas generaciones están cada vez más alejadas de la fe, y el mundo ha adoptado una mentalidad más secular. La idea de que la Iglesia está perdiendo su fuerza coincide con la profecía de que el último Papa presenciaría la caída de la autoridad religiosa tradicional. Si Francisco realmente está viviendo el período de la gran tribulación mencionado en la profecía, eso significa que su sucesor podría ser el agente de la apostasía final. La renuncia de Benedicto XVI como una señal profética, la renuncia de Benedicto XVI abrió el camino para Francisco, y muchos creen que esta transición era necesaria para preparar el escenario para el último Papa. Si Francisco realmente es el final de la línea, el próximo líder religioso de la Iglesia podría no ser un Papa legítimo, sino el falso profeta. Esta idea se refuerza con las interpretaciones de Apocalipsis 13, donde se habla de un líder religioso que engañará a las naciones y ayudará a establecer un gobierno global. Si Benedicto XVI fue el último Papa en seguir la tradición apostólica, Francisco podría estar cerrando un ciclo y su sucesor podría ser una figura de ruptura total con la Iglesia tal como la conocemos. Estos tres signos, la conexión con el nombre Pedro, las tribulaciones en el Vaticano y la renuncia de Benedicto XVI, forman un cuadro intrigante que apunta al posible cumplimiento de la profecía. Si Francisco realmente es el último Papa legítimo, estamos a punto de entrar en una nueva era para la Iglesia Católica, una era en la que la fe será puesta a prueba como nunca antes, y donde la autoridad religiosa tradicional será desafiada de maneras inimaginables. Pero la gran pregunta que queda es, ¿qué sucederá después de Francisco? Si su sucesión marca el inicio de la apostasía final, entonces el mundo podría estar mucho más cerca de un evento profético de lo que imaginamos. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué deben hacer los cristianos para prepararse para lo que está por venir? ¿Y si Francisco es realmente el último Papa? ¿Qué significa esto para la Iglesia? ¿Qué sucede después? ¿Será el próximo Papa un verdadero sucesor o un impostor? La respuesta podría ser más sombría de lo que imaginamos. Según las interpretaciones más alarmantes de la profecía, el sucesor de Francisco no será un Papa legítimo. Podría ser la figura que ha sido anunciada durante siglos, el líder que engañará a millones. Apocalipsis 13 menciona a un líder religioso que engañará a las naciones. El falso profeta, su papel, unificar las religiones bajo un mismo propósito, promover un discurso de paz, tolerancia, pero detrás de esta aparente armonía, preparar el camino para algo mucho mayor, algo que podría cambiar el destino de la humanidad. Este líder tendría carisma, influencia y utilizaría su posición para legitimar un nuevo sistema mundial, posiblemente imponiendo cambios radicales dentro de la propia doctrina cristiana. El Vaticano, que hoy en día sigue siendo visto como uno de los últimos bastiones de la fe cristiana tradicional, podría convertirse en un instrumento de control político y espiritual. La Iglesia pasaría por una transformación que la alejaría completamente de sus principios originales, adoptando una visión más globalista y humanista, pero sin la centralidad de Cristo. Esto encaja con las profecías bíblicas que advierten sobre una gran apostasía en los últimos tiempos, donde muchos
abandonarían la verdadera fe para seguir un nuevo sistema de creencias más flexible e inclusivo. Otro punto preocupante es el colapso de la autoridad papal. Si Francisco es el último papa verdadero, su muerte o renuncia podría desencadenar una lucha por el poder dentro del Vaticano, con diferentes grupos tratando de influir en la elección del próximo líder. Esto podría resultar en una división dentro de la Iglesia, algo que muchos creen que es una señal del fin de los tiempos. Además, hay quienes creen que la propia ciudad de Roma podría sufrir un evento catastrófico, como se describe en el tramo final de la profecía de San Malaquías. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Si interpretamos esto de manera literal, podría significar un evento de destrucción física, como un ataque o un desastre natural que marcaría el fin del Vaticano tal como lo conocemos hoy. Si todas estas predicciones se cumplen, los cristianos enfrentarán un periodo de intensa prueba, donde será necesario discernir entre la verdadera fe y el gran engaño que se avecina. ¿Pero qué deben hacer los fieles? La respuesta, según muchos líderes espirituales, no es entrar en pánico, sino permanecer firmes en la fe en Cristo. El verdadero refugio no está en instituciones ni en líderes religiosos, sino en la relación individual con Dios. Ante estos escenarios aterradores, solo queda una pregunta final. ¿Estamos realmente al borde del cumplimiento de esta profecía? ¿O todo esto no es más que otra teoría conspirativa? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Ante todas las evidencias analizadas, la gran pregunta permanece. ¿Estamos realmente presenciando el cumplimiento de la profecía de San Malaquías? ¿O todo esto no es más que una coincidencia reforzada por las crisis dentro de la Iglesia y el miedo a lo desconocido? Mirando la historia, es imposible ignorar la precisión con la que muchos de los lemas de la profecía han coincidido con los papas anteriores. Desde la ascensión de Pío X hasta Benedicto XVI, los títulos proféticos parecen haber reflejado momentos clave de sus pontificados. Ahora, con Francisco, hemos llegado al último nombre de la lista y al mismo tiempo estamos frente a un periodo de grandes transformaciones e incertidumbre en el Vaticano. Si esta profecía es verdadera, significaría que Francisco es el último papa legítimo y que después de él surgirá un nuevo líder, pero no como un sucesor espiritual legítimo. El próximo papa podría ser el falso profeta, descrito en Mimónisis, el Apocalipsis, aquel que ayudará a preparar el escenario para la ascensión del anticristo y la implantación de un sistema global que eliminará la fe tradicional en nombre de un falso unitarismo religioso. Los signos que refuerzan esta teoría son numerosos. La conexión entre Francisco y el nombre Pedro, que encaja en el título de Pedro, el Romano. Las grandes tribulaciones dentro de la Iglesia, con escándalos, divisiones y una creciente crisis de autoridad. La renuncia de Benedicto XVI, que podría haber sido un hito profético para la transición final de la Iglesia. Pero por otro lado, están los escépticos que argumentan que esta profecía podría no ser más que una elaboración medieval sin fundamento, utilizada a lo largo de los siglos para alimentar el miedo y la especulación religiosa. Después de todo, ¿cuántas veces se ha anunciado el fin del mundo sin que nada ocurriera? Independientemente de si la profecía es verdadera o no, lo cierto es que el mundo está cambiando rápidamente, y la Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas del planeta, enfrenta desafíos que podrían redefinir su futuro para siempre. La fe cristiana está bajo presión tanto interna como externamente, y el propio concepto de espiritualidad está siendo reformulado a nivel global. Si Francisco es realmente el último papa, ¿qué deben hacer los cristianos? La respuesta no está en el miedo, sino en la preparación espiritual. El verdadero llamado de la fe no está en teorías apocalípticas, sino en la necesidad de permanecer firmes en las enseñanzas de Cristo sin importar lo que suceda. Ya sea coincidencia o una verdadera advertencia profética, esta profecía nos invita a reflexionar sobre algo mucho más grande que el destino de la Iglesia Católica, el destino de la fe en la humanidad.
Lo que ocurra en los próximos años podría determinar no solo el rumbo de la religión, sino también el camino que tomará el mundo. Se está cumpliendo la profecía. Las señales están por todas partes. Pero hay algo que nadie puede negar. El mundo está cambiando rápidamente. El Vaticano enfrenta crisis sin precedentes. La fe está siendo puesta a prueba. La pregunta ya no es si esto está sucediendo, sino ¿qué viene después? Si el próximo papa es realmente el falso profeta, ¿estamos preparados para lo que viene?